El día que el primer amor de mi marido enviudó, me pidió el divorcio. Con el apoyo inquebrantable de nuestra hija, este hombre de cabello plateado me dio la espalda y se casó con su primer amor. Las fotos de su boda, llenas de felicidad, se convirtieron en una sensación viral. Cuando las publicaron en la red, todo el mundo de Internet quedó cautivado por su historia de amor. Y fue entonces cuando entré en su banquete de bodas. Se tambaleó hacia mí, sus pasos eran inestables, pero su agarre en la mano de su primer amor se mantuvo firme. Su voz tembló cuando dijo: «Cynthia, no arruines mi boda. Separémonos en buenos términos». Sonreí. No estoy aquí para causar problemas. Estoy aquí para darles a ambos un gran regalo. Hace poco, mi marido, Albert, me pidió de repente el divorcio. Me quedé atónita, tenía 70 años. ¿Qué le había hecho pensar así? Albert no se molestó en endulzarlo. El esposo de Kristen falleció. Ella me necesita ahora. Quiero pasar el resto de mi vida con ella. Mi primera reacción fue de sorpresa y desilusión. Pero luego, casi instintivamente, comencé a cuestionarme: ¿había hecho algo malo? ¿Se trataba de otro de sus berrinches? Seguramente, este anciano estaba siendo difícil otra vez. De lo contrario, ¿cómo podría inventarse algo tan escandaloso? Pero no importaba lo que yo dijera o hiciera, él ya había tomado una decisión, estaba decidido a dejarme. Todo sucedió tan de repente, tan rápido. Hace apenas 2 semanas, él todavía estaba sentado en casa, con las gafas puestas sobre la nariz, leyendo el periódico mientras esperaba que yo le trajera su comida. Y ahora era el marido de otra persona. Pasé la mirada tranquilamente por el salón. El lugar estaba abarrotado, los estudiantes de Albert, viejos amigos y los lectores y admiradores devotos de Kristen llenaban el espacio. Entre ellos, alguien sostenía un gran ramo de flores frescas, preparándose para entregárselo a la feliz pareja. Ese alguien era mi hija, Lisa. En el momento en que me vio, rápidamente le puso el ramo a la persona que estaba a su lado y se abrió paso entre la multitud para llegar hasta nosotros. Su voz tenía un dejo de frustración cuando dijo: «Mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Hoy es el gran día de papá. Si estás aquí para hacer una escena, no me culpes por enojarme y pedirte salir». Papá y la tía Kristen se vieron obligados a separarse durante casi 40 años por tu culpa. ¿No lo has tenido suficiente tiempo? ¿Por mi culpa? Instintivamente me pregunté: ¿qué tipo de persona crees que soy? La mirada clara y firme de Lisa se posó en mí, con un tono indiferente mientras decía: papá es un erudito, un experto, sus estudiantes están repartidos por todo el país. Es un hombre influyente, ¿y tú? No eres más que una ama de casa sin educación. Kristen tiró suavemente de la mano de Lisa. No deberías hablarle así a tu madre, dijo. Una ama de casa que te crió y cuidó a tu padre todos estos años, ella también tuvo una vida difícil. La expresión de Lisa se suavizó un poco ante las palabras de Kristen. Con un suspiro, murmuró: «Claro, Kristen, si tú lo dices». Luego se volvió hacia mí, todavía impaciente pero notablemente más contenida. «Mamá, no deberías estar aquí. Esta es la boda de papá y la tía Kristen. No deberías estar aquí». Ella estaba ansiosa por deshacerse de mí, dejándome afuera antes de que pudiera decir siquiera una palabra. Lo siguiente que supe fue que me estaban acompañando fuera de la gran entrada del hotel. Como si temiera que me diera la vuelta y volviera, Lisa añadió rápidamente: «Mamá, Berry saldrá pronto de la escuela y no hay nadie en casa. ¿Por qué no lo recoges y lo llevas al patio de juegos?». La mención de mi nieto, el dulce Berry, me hizo reflexionar. Respiré profundamente, reprimiendo la ira que bullía en mi interior. Por ahora, la dejaría pasar. Me di la vuelta, exhalé profundamente y decidí ir a recoger a Berry. En ese momento, un grupo de jóvenes se acercó corriendo al hotel. En su prisa, me tiraron al suelo sin querer. Uno de ellos me ayudó a levantarme rápidamente, disculpándose sin aliento. «Lo siento, señora, tenemos prisa por la boda».
Unos pasos más adelante, su compañero gritó con impaciencia y saludó con la mano con entusiasmo: «Apúrense, la boda del profesor Albert y la señorita Kristen ya comenzó, dejen de perder el tiempo hablando con esa señora, ya llegamos tarde». Los observé mientras desaparecían dentro, con su energía vibrando de emoción. El resplandor deslumbrante de los candelabros de cristal dentro del salón de bodas me hizo dar vueltas la cabeza. En la enorme pantalla de proyección, su foto de boda brillaba con fuerza, con el hashtag #Love Knows No Fear estampado debajo. Fue como una bofetada en la cara. Solté una risa amarga. A los ojos de todos, nunca fui rival para Albert. Nunca fui lo suficientemente bueno. Pero hubo un tiempo en que yo era quien debía tener la oportunidad de ir a la escuela. Mi padre había utilizado hasta el último centavo de nuestros ahorros para pagar la matrícula del hijo huérfano de su mejor amigo, Albert. Y para que eso sucediera, me vi obligada a abandonar la escuela. Esa noche, escuché a mi madre llorar, tratando de contener los sollozos mientras le decía a mi padre: «Deberías haber dejado que Cynthia fuera a la universidad. Si no lo haces, terminará como yo». Mi padre solo respondió fumando silenciosamente su cigarrillo. Pero yo no me había enojado. Ni siquiera entonces. En cambio, me había sentido feliz por Albert. Corrí hacia él, llena de emoción, y le dije: «Ya puedes ir a la escuela. Y cuando vuelvas a casa, podrás enseñarme todo lo que aprendas en la universidad, ¿de acuerdo?». La primera vez que Albert se fue a la escuela, miraba hacia atrás cada pocos pasos, como si se sintiera culpable. Pero yo solo lo había notado irritantemente vacilante. De regreso al campo, trabajé aún más duro junto a mis padres, con la esperanza de que para el otoño pudiéramos vender más productos para poder comprarle un regalo a Albert. Ese invierno, Albert me había tomado la mano y me había hecho una promesa: «Cynthia, no te preocupes. Cuando me gradúe y consiga un buen trabajo, te llevaré a vivir conmigo. Tendremos una buena vida juntos». Pero ahora me menospreciaba por mi falta de educación y decía que no teníamos nada en común. Más de una vez me había dicho: «Cynthia, ¿por qué no lees un libro cuando tienes tiempo? Aprende algo». De lo contrario, me dará vergüenza admitir ante mis alumnos que mi esposa es una persona que realmente no tiene educación y no sabe mucho. Cada vez que decía eso, no podía evitar pensar: a mi edad, con una casa llena de responsabilidades, ¿dónde iba a encontrar tiempo para sentarme y leer? Y cada vez que me negaba, se impacientaba, tiraba el periódico a un lado y salía por la puerta, murmurando el nombre de Kristen. «Voy a ir a casa de Kristen a tomar el té. Tal vez juegue una partida de ajedrez con Frank mientras estoy allí». Ahora por fin lo entendí. Nunca se trató de jugar al ajedrez con el marido de Kristen, Frank. Se trató de ver a la mujer que siempre había considerado su esposa perfecta. Perdida en mis pensamientos, me detuve y miré hacia arriba. Ya había llegado al jardín de infantes. El patio de recreo estaba vacío, ya habían recogido a todos los demás niños. A través de la ventana del aula, vi que Berry todavía estaba dentro. Su maestra dejó escapar un suspiro de alivio al verme. No pude comunicarme con la mamá de Berry. «Me alegro mucho de que hayas venido. Berry, tu abuela está aquí para recogerte». Rápidamente tomé la pequeña mano de Berry, le agradecí al maestro y lo llevé afuera, hacia la parada del autobús. Berry inclinó la cabeza hacia mí, con voz dulce y expectante. «Abuela, ¿a dónde vamos?». Sonreí. «¿Qué tal el patio de juegos?». Su boquita inmediatamente hizo un puchero. «No quiero ir. Quiero ir a la boda del abuelo». Me quedé atónita. ¿Incluso Berry sabía de su boda? ¿Cómo exactamente se lo habían explicado a un niño? Le dijeron que su abuelo de 70 años todavía no podía dejar ir a su primer amor, por lo que había decidido regresar y reunirse con ella después de todos estos años. Mi mente era un lío, pero Berry tiró de mi mano, moviéndola de un lado a otro. «Abuela, llévame, por favor. Por favor». Sus ojos brillantes estaban llenos de anticipación. Escuché que mi nueva abuela se llama Kristen. A muchos de mis compañeros de clase les cae muy bien. Ahora puedo decirles a todos que mi abuela es una escritora famosa. Tal vez así dejen de burlarse de mí. Me agaché,
le quité la pequeña mochila de los hombros y le di una sonrisa amable. En ese momento tomé una decisión. Está bien, dije. Vamos a la boda de tu abuelo. Por el camino, Berry siguió parloteando, con su vocecita llena de preguntas. Abuela, ¿esto significa que ya no vivirás con nosotros? Hizo una pausa y luego agregó, el otro día, oí a mamá y al abuelo hablando de enviarte de vuelta al campo. Sentí un dolor agudo en el pecho, pero aún así forcé una sonrisa. ¿Quieres que la abuela vuelva al campo? La carita de Berry se arrugó en señal de vacilación. Después de pensarlo profundamente durante un momento, dijo, si te vas, no podré volver a comer tu pastel de chocolate. Pero, si la gente descubre que mi nueva abuela es Kristen, se pondrán muy celosos de mí. Siguió murmurando para sí mismo, sopesando los pros y los contras de su pequeño dilema, completamente absorto en sus propios pensamientos. No pude evitar reírme, divertido y exasperado al mismo tiempo. Al menos Berry era sincero sobre sus sentimientos, a diferencia de su madre y su abuelo, que se escondían tras sus máscaras de rectitud. Uno perseguía su supuesto amor verdadero, mientras que el otro quería una madrastra para mejorar su posición social. Y, sin embargo, ambos me echaron la culpa directamente a mí. Todo esto es culpa tuya. Si te hubieras informado más, no habríamos acabado así. Las palabras de Albert antes de salir de nuestra casa por última vez todavía resonaban en mi mente. Lisa estuvo totalmente de acuerdo con él. Mamá, no te lo tomes tan a pecho. Papá y la tía Kristen son la pareja perfecta. Y seamos sinceros, tú solo eres una ama de casa. Has pasado tantos años buenos con papá, ¿no deberías estar agradecida? Ahora, hasta un niño comprendió que querían que me fuera. Por dentro, grité, papá, si supieras que el hijo por el que tanto te sacrificaste resultó ser un hombre desagradecido, ¿te arrepentirías? Todavía recuerdo el día en que Albert me propuso matrimonio después de graduarme de la universidad. Yo estaba indecisa y nerviosa. Eres brillante y tienes un futuro brillante por delante. ¿Cómo podría ser lo suficientemente bueno para ti? No te cases conmigo solo porque te sientes en deuda con mi padre. Ni él ni yo querríamos obligarte a eso. Pero Albert me había mirado con total sinceridad. No se trata de devolver ningún favor. Simplemente siento que somos la pareja perfecta. Seremos felices juntos. Había sido una confesión tan sencilla y sincera. Y yo le había creído. Había creído cada palabra. En aquel entonces, yo creía que el amor se trataba de compañerismo, de construir una vida juntos, de confianza. Nunca imaginé que, décadas después, yo sería descartada como un libro viejo y obsoleto, con el que a él le daba vergüenza que lo vieran. Ahora estaba de pie junto a Kristen, tomados de la mano, disfrutando de la admiración de la multitud. El mismo hombre que una vez prometió construir un futuro conmigo había reescrito nuestra historia, borrándome de sus páginas como si yo nunca hubiera importado. Todavía recuerdo la noche antes de mi boda, mi padre se sentó afuera de mi puerta hasta el amanecer. A la mañana siguiente, cuando lo abrí, encontré un montón de colillas de cigarrillos a sus pies. Me miró con voz firme pero pesada. No te preocupes, Cynthia. Si Albert alguna vez te maltrata, yo te defenderé. Pero mi padre murió 5 años después, antes de tener la oportunidad de cumplir esa promesa. Sin nadie que me protegiera, Albert nunca tuvo que contenerse. Y Albert era la persona más cercana a mí en este mundo. Cuando llegué al hotel, el banquete estaba todavía en pleno apogeo. Albert y Kristen, radiantes como recién casados, estaban en el centro de la sala, recibiendo las bendiciones de sus invitados. Berry, en cuanto vio a Albert, corrió hacia él con una emoción incontenible. «Abuelo, te ves tan guapo hoy». Su voz infantil resonó por el salón, provocando una ola de risas entre los invitados. Incluso Berry sabía que esta era una ocasión alegre. Pero nadie en esa habitación sabía que el traje que llevaba Albert, el que lo hacía lucir tan digno y elegante, había sido cosido por mis propias manos. Nadie sabía que dentro del puño había un solo hilo suelto de costura azul, cosido por mí. Una vez lo había llamado su amuleto de la suerte. Y, sin embargo, hoy lo sacó de lo más profundo de su armario, se lo puso y se casó con otra.
Kristen se volvió hacia mí con una sonrisa amable. Cynthia, ven, siéntate. Albert mencionó que te mudarás de nuevo al campo. ¿Cuáles son tus planes después de eso? Antes de que pudiera responder, empezaron a escucharse murmullos entre los invitados que nos rodeaban. ¿Por qué está ella aquí? Una mujer tan común y corriente, sin talento ni logros, ¿logró casarse con alguien como el profesor Albert? Debe haber tenido mucho coraje para lograrlo. ¿Cierto? Y ahora que él se está divorciando de ella, ¿cómo es posible que ella lo acepte tan fácilmente? Pero seamos honestos, ella nunca fue una buena pareja para él, para empezar. El hecho de que sus padres fueran amigos no significa que ella tuviera derecho a quedarse con él para siempre. Sus palabras me atravesaron como 1000 espadas diminutas. Los recuerdos regresaron a mi mente, aquellos que había enterrado hacía tiempo. Como por ejemplo, a pesar de los años que llevábamos casados, Albert nunca me permitió visitar su lugar de trabajo. Ni siquiera para llevarle comida, ropa o documentos importantes. Cuando no tenía más remedio que dejarle algo, él insistía en que se lo dejara al guardia de seguridad, alegando que yo era solo la empleada doméstica. O aquella vez que le pedí tímidamente que me recomendara algunos libros. Su respuesta fue fría y despectiva: ¿tienes siquiera la capacidad de leerlos? Deja de perder el tiempo. Si tienes tiempo para los libros, deberías estar en la cocina. Tenemos hambre. Para él, yo nunca fui digno del conocimiento. Porque si aprendiera a leer, si ampliara mi mente, ya no tendría excusa para menospreciarme. Y sin esa excusa, ¿cómo podría justificar su abandono? ¿Cómo podría justificar su regreso a su preciado primer amor? Mamá, ¿por qué te estás distrayendo? Todo el mundo te está mirando. La voz de Lisa me sacó de mis pensamientos. Dejó escapar un suspiro de exasperación. Vete de una vez. Toma, coge $100, toma un taxi y vete a casa. No montes una escena. Volveré después de la boda y cenaré contigo, ¿de acuerdo? Ella sacó el dinero, dispuesta a ponérmelo en la mano. Durante años, no había sido más que una ama de casa, sin ingresos propios. Y, sin embargo, controlaban meticulosamente cada centavo de mi mesada, asegurándose de que nunca tuviera suficiente para ahorrar nada para mí. Cada gasto tenía que ser contabilizado. Incluso cuando caía enferma, tenía que pedir dinero para una visita al médico. Pero, ¿y ahora? Ahora estaba ansiosa por darme dinero, desesperada por hacerme ir. Qué irónico. Me quedé mirando los billetes que tenía en la mano y me negué a aceptarlos. Lisa dudó, confundida por mi reacción. ¿No es suficiente?, preguntó. Bien. 300. No, 500. ¿Eso bastará? Antes de que pudiera terminar, le di una bofetada en la cara. El sonido nítido resonó por todo el pasillo. Lisa se quedó paralizada, demasiado aturdida para reaccionar. Toda la sala quedó en silencio mientras los curiosos observadores estiraban el cuello para ver cómo se desarrollaba el espectáculo. La miré fijamente a los ojos. ¿Con quién crees que estás hablando? Mi voz sonó fría. Estás sobornando a tu propia madre para que se vaya, solo para que tu padre pueda casarse con su amante en paz. Eres tan desagradecida como él. Lisa se quedó allí, aturdida, con la mejilla roja como el fuego. Albert y Kristen intervinieron rápidamente, tratando de aliviar la tensión. Albert suspiró, su tono cargado de paciencia forzada. Cynthia, cálmate. Esta es mi boda. Hizo una pausa antes de agregar: bien. Lo admito, tu padre me ayudó. Sin él, no habría ido a la universidad. Diablos, podría haber muerto de hambre. Pero he pagado esa deuda a lo largo de los años. Nunca te maltraté. Kristen intervino con voz suave, como si intentara tranquilizarme. Sé que esto debe ser difícil para ti, Cynthia. Pero no estoy tratando de borrar el pasado. Acepto que tú y Albert tuvieron una larga historia juntos. Albert se volvió hacia mí con expresión cansada. Entonces, ¿por qué sigues aferrándote al pasado? ¿Por qué no puedes dejarlo ir?
Solté una risa corta y fría. La mitad de lo que dijiste es verdad, dije con calma. No me maltrataste. Después de todo, no me morí de hambre bajo tu techo. Pero mientras tú estabas fuera buscando becas de investigación, la mayor parte de ese dinero fue directamente a Kristen y su familia. Los murmullos resonaron entre la multitud. Continué con voz firme, y después de que di a luz a Lisa, dejaste de compartir la cama conmigo. No, dejaste de compartir habitación por completo. Me dijiste que necesitabas un espacio tranquilo para concentrarte en tu investigación. Que no querías perturbar mi sueño ni el de Lisa. Incluso cuando Lisa no estaba, te negabas a acercarte a mí. Lo miré a los ojos e incliné la cabeza. Ahora finalmente entiendo por qué. El murmullo entre la multitud se hizo más fuerte. No estabas preservando tu enfoque académico. Te estabas preservando a ti mismo para Kristen. Un silencio atónito cayó sobre la habitación antes de que los susurros estallaran nuevamente. Dios mío, ¿habla en serio? Pensé que el profesor Albert había sido obligado a casarse por primera vez. Pero, ahora. Aunque no la amara, estaba casado con ella. ¿Tratarla así? Tratamiento. ¿Silencioso durante décadas? Eso es ampliamente cruel. El rostro de Albert se ensombreció. Sus manos se apretaron a los costados mientras sacudía la cabeza. Esto es humillante, murmuró. ¿Cómo pudiste decir algo así delante de toda esta gente? Levanté una ceja. Ah, ¿ahora te preocupa tu dignidad? Di un paso más cerca, con voz aguda y firme. Has tenido décadas de dignidad, Albert. ¿Dónde estaba esa dignidad cuando te escabullías a espaldas de Frank? Cuando tú y Kristen andaban por ahí a espaldas de su marido, manteniendo viva vuestra pequeña aventura. En el momento en que esas palabras salieron de mi boca, todo el salón de banquetes estalló en exclamaciones de asombro, susurros, murmullos escandalizados. Albert levantó la mano y su dedo estuvo a punto de tocarme la cara. Todo su cuerpo temblaba de rabia. Eres una mujer tonta. ¿No tienes vergüenza? Gruñó. ¿Decir esas cosas en público? Lo interrumpí. Sí, soy una tonta. Sonreí, lenta y deliberadamente. Pero al menos sé la diferencia entre el bien y el mal. Mis ojos iban de él a Kristen. A diferencia de ustedes dos. Albert ahora estaba prácticamente temblando, su cara estaba roja de furia. Y por primera vez en años, me sentí ligera. Hace décadas, una tarde tranquila, mi padre trajo a casa a un niño. Nos dijo que el niño era hijo de un querido amigo, un amigo que una vez le había salvado la vida. No puedo dejarlo solo, dijo. Desde esa noche, Albert vivió en nuestra casa. Mi madre era una mujer sencilla y de buen corazón, que nunca cuestionaba las decisiones de mi padre. Solo sabía seguir su ejemplo. Pero nuestro pequeño pueblo estaba lleno de chismosos y los rumores se extendían como un reguero de pólvora. ¿Estás segura de que ese niño no es el hijo bastardo de tu marido? Tal vez estés criando al hijo de su amante. Cada vez que mi madre oía esos susurros, corría hacia la puerta con las manos en las caderas, dispuesta a pelear con cualquiera que se atreviera a esparcir semejante inmundicia. ¿Quién de ustedes, cobardes, está hablando de más? Mi hombre no es así. Váyanse a casa y vigilen a sus maridos antes de que empiecen a engañarlos. Ella era feroz e implacable. Pero en el momento en que se volvía hacia Albert, su expresión se suavizaba. Sonreía y decía, no te preocupes, cariño. Mientras yo esté aquí, nadie se atreverá a intimidarte. Y yo, al igual que mi madre, luché con uñas y dientes por Albert. Cualquiera que mencionara su nombre de forma negativa se encontraría a merced de mis puños. Incluso los chicos más grandes del pueblo sabían que no debían traicionarme. Di una palabra más sobre Albert y te aplastaré el cráneo con una piedra. En aquel entonces nunca imaginé que un día las cosas terminarían así. Que después de todos esos años de estar a su lado, me daría cuenta de que había desperdiciado toda mi vida en un fraude. La voz de Albert me devolvió al presente, su rostro era frío como el hielo. Ya te lo he dicho, voy a pasar el resto de mi vida con Kristen.
Por mucho que montes un escándalo, no cambiará nada. En lugar de avergonzarte, ¿por qué no te aferras a la poca dignidad que te queda? Escupí a sus pies. No me importa con quién pases tu vida, dije. Nunca dije que no pudieras seguir adelante. Pero nuestro divorcio aún no está finalizado y ya te apresuraste a organizarte una boda. Mi voz destilaba burla. Dime, ¿quién es el que no tiene dignidad? Di un paso adelante y lo miré fijamente. ¿Quieres el divorcio? Bien. Pero no aceptaré tus condiciones. Mi voz se hizo más aguda. Lo di todo, a este matrimonio. ¿Y ahora quieres dejarme a un lado sin nada? ¿Crees que soy demasiado estúpida, demasiado inculta, para darme cuenta de lo injusto que es? Kristen soltó una risa baja y despectiva, con los ojos llenos de condescendencia. Cynthia, dijo con desdén, no te estamos pidiendo que te vayas sin nada. Es solo que, bueno, mantener una casa durante todos estos años ha sido caro y no queda mucho. Pero no te preocupes, cuando vuelvas al campo, Albert te seguirá enviando una asignación para vivir. E incluso te ayudaré a cubrir los costos de renovar tu antigua casa. Sus palabras provocaron un revuelo entre la multitud. Los murmullos se transformaron en abierto desdén. Ah, ¿y de eso se trata? Ella solo quiere dinero. Me lo imagino. Sabía que no se rendiría tan fácilmente. ¡Qué conspiradora! ¡Qué desgracia! Aferrarse a él como si le fuera la vida en ello incluso después de que él ya lo haya superado. Solté una risa fría y amarga. Pensé que estaba en una sala llena de intelectuales, dije lentamente, con la voz cargada de ironía. Pero resulta que eres tan ignorante como ellos. Miré a la multitud. No eres diferente de estos dos hipócritas ingratos y moralistas. Me reí de nuevo, suavemente esta vez. Luego me volví hacia Kristen y Albert, con una sonrisa muy penetrante. ¿Quieres jugar de esta manera? Bien. Levanté la barbilla. Te veré en el tribunal. Puede que tenga 70 años, pero al menos he vivido lo suficiente para ver las cosas con claridad. Como mínimo, puedo decir que he comprendido realmente la vida antes de que terminara. No discutí más con ellos. Simplemente me di la vuelta y me fui a casa. Mientras ellos seguían ocupados celebrando, yo recogí mis pertenencias. Fue entonces cuando me di cuenta, no tenía casi nada que llevarme. Una sola maleta, apenas medio llena. Cuando terminé, lo arrastré hasta la puerta principal, solo para toparme con ellos justo cuando regresaban. Lisa fue la primera en hablar. Mamá, puedes quedarte en casa un rato si quieres. De todos modos, nos vamos de viaje. Su tono era casual, como si no estuviéramos ampliamente en lados opuestos de un campo de batalla. El lanzamiento del nuevo libro de Kristen se estaba llevando a cabo en la ciudad vecina y, aparentemente, todos querían hacer un viaje para aprovecharlo. Nunca esperé que mi hija fuera tan cercana a Kristen. Solté una suave risa y negué con la cabeza. Bueno, espero que todos tengan un maravilloso viaje. No me enojé, no discutí. Eso pareció inquietarlos más que cualquier otra cosa. Albert se aclaró la garganta y habló con cautela. Cynthia, sé que eres una persona razonable. Pero no hagas ninguna tontería, ¿de acuerdo? Incluso Lisa, que siempre me había tratado con un desprecio apenas disimulado, parecía algo inquieta. ¿A dónde vas? Preguntó. Te llevaré. Lisa nunca se había ofrecido a llevarme a ningún lado. Incluso cuando le pedía que la llevara al mercado, ella siempre se negaba, demasiado avergonzada para dejar que alguien viera a la esposa, analfabeta, de su padre erudito. Y sin embargo, hoy, de repente, ella se ofreció voluntariamente a llevarme a algún lugar. ¿Culpa, tal vez? La miré con expresión indescifrable. No será necesario, dije con calma. Deberías quedarte aquí y estrechar lazos con tu nueva madre. Después de todo, necesitarás su influencia si quieres seguir subiendo en la escala social. Mis palabras tenían un matiz sarcástico. Los labios de Lisa se separaron ligeramente, como si quisiera decir algo, pero no esperé a escucharlo.
Me di la vuelta sin mirarme 2 veces y salí de aquella casa. Esa noche, vi la última publicación de Lisa en línea, un retrato familiar. En la foto, Lisa se inclinó hacia Kristen, sus caras presionadas juntas como madre e hija. Si Kristen alguna vez hubiera tenido una hija biológica, no habría tenido ningún aspecto diferente. Pero Kristen no podía tener hijos. Había enfermado gravemente cuando era más joven y la enfermedad la había dejado estéril. Frank, sin embargo, la adoraba y la apreciaba aún más después de su enfermedad. La había amado con fiereza, con devoción, sin vacilar nunca. Y, sin embargo, incluso mientras pensaba en el amor inquebrantable de Frank, lo único que podía sentir era lástima por él. Porque si Kristen nunca le hubiera dado esperanzas a Albert, él no le habría propuesto matrimonio en el momento en que Frank se fue. La verdad era obvia, esos dos habían estado involucrados mucho antes de que Frank falleciera. Me puse en contacto con un abogado para redactar un nuevo acuerdo de divorcio. Después de escuchar mi historia, se puso furioso. Señora, en su situación, debemos exponerlo como la parte culpable de este matrimonio. De lo contrario, si él argumenta en el tribunal que la mantuvo durante todos estos años, podría ponerla en desventaja a la hora de dividir los bienes. Con su guía, grabé un vídeo corto y lo subí a las redes sociales. En el vídeo, expuse todo, las décadas que había pasado con Albert, los sacrificios que había hecho y cómo me estaban descartando como un objeto viejo e inútil. No lo quiero de vuelta. Solo quiero lo que me deben. Esa última línea fue algo que mi abogado insistió que añadiera. Al principio estaba preocupado. Después de todo, en la boda, muchos invitados ya me habían llamado desvergonzada por haberme atrevido a asistir. Seguramente, Internet me haría pedazos aún más. Pero para mi sorpresa, la reacción no fue nada como esperaba. Espera, ¿no es esta la mujer de esa boda de alto perfil, la esposa original? Abuela, hiciste lo correcto, tienes que luchar por tus derechos. Sacrificaste todo por él, y ahora quiere dejarte a un lado sin nada, de ninguna manera. Los comentarios llegaron a raudales y, con ellos, la situación cambió. Ni siquiera es una cuestión de dinero. Ella renunció a sus estudios por él, dedicó toda su vida a ser ama de casa, y ahora él quiere enviarla al campo sin nada. Eso es ampliamente malvado. A medida que el vídeo ganaba popularidad, sonó mi teléfono. Alberto. Respondí ya sabiendo lo que iba a decir. Cintia, su voz estaba tensa, su tono apresurado. ¿Quieres dinero? Bien. Te lo daré. Deja de alentar a la gente a atacar a Kristen. ¿Lo sabes? Ha estado llorando tanto que tiene los ojos hinchados. De fondo oí la pequeña voz de Berry, entre sollozos. La abuela es mala. La abuela solo quiere dinero. La abuela es mala. Si esto hubiera sido antes, esas palabras me habrían destrozado. Pero ahora, simplemente sonreí. Con calma, le dije por teléfono, le pedí a mi abogado que redactara un nuevo acuerdo de divorcio. Fírmalo y, una vez que estemos divorciados oficialmente, no volveré a mencionar este tema. Albert permaneció en silencio durante un largo momento. Luego, finalmente, exhaló. Bien. Y dicho esto, colgó. Justo cuando pensé que esta terrible experiencia finalmente estaba llegando a su fin, Lisa hizo una publicación en las redes sociales. Mi madre ha sido ama de casa toda su vida, pero tiene una personalidad dominante. Mi padre y yo vivimos bajo una enorme presión por su culpa. En su vídeo, ella insinuaba una y otra vez que mi padre me engañaba. Pero déjame preguntarte, ¿cómo es posible que me haya engañado? Tiene 70 años. Pasó toda su vida atrapado en un matrimonio sin esperanza. Solo cuando sintió que sus días estaban contados se armó de valor para pedir el divorcio. Y justo entonces, la tía Kristen se quedó viuda. Dos amantes de su juventud, finalmente reunidos en sus últimos años. ¿Qué hay de malo en eso? Sus palabras provocaron una nueva ola de debate. Esta vez no se trataba solo de mí. Los hombres que se sentían impotentes en sus matrimonios acudieron en defensa de Albert. Entiendo lo que quiere decir Albert. ¿Una esposa demasiado dominante?
Eso es asfixiante. Después de trabajar todo el día, todo lo que un hombre quiere es paz en el hogar. Si tu esposa es demasiado obstinada, la vida se vuelve insoportable. Kristen parece tan gentil. Honestamente, ella y Albert son una pareja mucho mejor. Y así, sin más, la marea se volvió en mi contra una vez más. Me tildaron de anciana autoritaria que armaba un escándalo por nada. A ninguno de ellos le importó la verdad. Lisa incluso me envió un mensaje burlándose de mí. Te lo dije, ¿no? Deja de pelear. Vuelve al campo y vive el resto de tus días en paz. Cuando Lisa defendió públicamente a Albert, él vio su oportunidad de dar marcha atrás. El hombre que una vez había estado tan ansioso por arreglar las cosas ahora me estaba evitando. Mi abogado no pudo comunicarse con él. Las llamadas no fueron respondidas. La furia ardía en la voz de mi abogado. Señora, su hija es algo especial, ¿no se da cuenta de lo que ha pasado? Usted le dio toda su vida a esta familia, ¿y así es como le pagan? No se preocupe. Ganaré este caso por usted. Mientras tanto, mientras la opinión pública se volvía a su favor, Kristen hizo una gran demostración de su victoria. Durante una firma de libros, hizo un comentario velado, claramente dirigido a mí. Una mujer, sin importar su edad, siempre es una rosa que vale la pena amar. Y si no es amada, bueno, tal vez nunca fue una rosa que valiera la pena amar. La multitud aplaudió su sentimiento poético, ajena al veneno que contenía. Solté una risa fría. Ella realmente pensó que había ganado. Justo cuando todos pensaban que estaba destinado a perder esta batalla, encontré a alguien dispuesto a testificar en mi favor, el sobrino de Frank, Patrick. Frank nunca había tenido un hijo biológico, pero siempre había amado a los niños. Había volcado todo su afecto en su sobrino. Y al final, cuando dio su último suspiro, Kristen ni siquiera estaba a su lado. Ella había estado lejos, y Patrick había sido el que se había quedado a su lado para despedirlo. Patrick grabó un vídeo para mí. Hola a todos. Mi nombre es Patrick Wilson. Soy, de nombre, el sobrino de Kristen, pero en realidad, mi tío era Frank Wilson, el marido de Kristen. O debería decir exmarido ahora, ya que ella no perdió tiempo en casarse con otro después de su muerte. Desde muy joven tuve pasión por la fotografía. Mi tío apoyó mi afición, incluso me compró mi primera cámara. Y con esa cámara, capturé algo que deseaba nunca haber visto. Kristen. Con otros hombres. Durante años, me debatí sobre qué hacer. ¿Debería decírselo a mi tío? ¿Debería romperle el corazón? Pero antes de que pudiera decidirlo, él se había ido. Y no puedo evitar preguntarme, ¿Kristen fue la culpable? Ella había estado emocionalmente distante durante años, y mi tío estaba cada vez más desanimado. Y Kristen, ella nunca intentó siquiera ocultar sus aventuras. Estas fotos pueden tener décadas de antigüedad, pero son lo suficientemente claras para mostrar la verdad. Y entre esos hombres, estaba Alberto. Ni siquiera yo esperaba que estuvieran enredados durante tanto tiempo. El vídeo terminó. Llamé a Patrick y le agradecí una y otra vez. Al otro lado de la línea, permaneció en silencio durante un largo rato antes de finalmente suspirar. Señora, usted y mi tío son iguales, ambos son buenas personas. Y me niego a permitir que sufra como él. Algunas personas pueden envejecer, pero su carácter sigue corrompido. Las personas así no merecen nuestro respeto. En el momento en que colgué, apareció el mensaje de Lisa. ¿Congelaste todos los bienes familiares? ¿Cómo se supone que viviremos ahora? Inmediatamente después, Albert llamó. Su voz sonaba agitada. Cynthia, ¿cómo pudiste demandarme? ¿Quieres arruinar mi reputación? No me molesté en entretenerlo. El vídeo de Patrick había provocado una tormenta. La opinión pública cambió una vez más. Mi abogado publicó un comunicado oficial. La señora Cynthia ha solicitado formalmente el divorcio. La única disputa sigue siendo la división de bienes. Mi clienta dedicó su vida a esta familia,
solo para ser traicionada en sus últimos años y quedarse sin nada. Esto es ampliamente injusto. Como su abogado, me aseguraré de que sus derechos legales estén protegidos y emprenderé acciones legales contra quienes difundan acusaciones falsas en su contra. Cada vez más gente empezó a hablar. Antiguos vecinos, compañeros de Albert e incluso una joven que había sido una fan incondicional de Kristen. Solía admirar mucho a Kristen, pero después de saber la verdad, no puedo creer que alguna vez la vi como una inspiración. Esa simple frase tenía un peso enorme. Los libros de Kristen fueron sacados de los estantes. Varias editoriales rompieron públicamente sus vínculos con ella y emitieron declaraciones condenando sus acciones. La integridad importa tanto como el talento. Valoramos la literatura, pero valoramos la moralidad en igual medida. Ambas son indispensables. Entonces, una noche, alguien llamó a mi puerta. Lo abrí y encontré a Albert y Kristen parados allí. Las rodillas de Kristen se doblaron en el momento en que me vio, y casi se tira al suelo. Cynthia, por favor, no aguanto más. Te lo ruego, déjanos ir, deja que esto pase. Albert estaba junto a ella, con el rostro enrojecido por la humillación. Durante un largo rato no dijo nada. Luego, en voz baja, finalmente murmuró: si dejas a Kristen en paz, volveré. Podemos volver a como eran las cosas antes. Lo miré fijamente por un momento antes de soltar una breve risa. Realmente piensas demasiado bien de ti mismo, ¿no? Sus ojos parpadearon. ¿De verdad crees que estoy haciendo todo esto solo para recuperarte? Sonreí. Albert, el día que me pediste el divorcio fue el día en que dejé de considerarte mi marido. No estoy tratando de reconquistarte. Simplemente estoy recuperando lo que merezco, para mí y para mis padres, que renunciaron a tanto por ti. El rostro de Albert se oscureció aún más. Kristen todavía estaba arrodillada, sollozando en silencio. Levanté el pie y la empujé suavemente. Tomada por sorpresa, se tambaleó hacia un lado y me miró en estado de shock. Después de todo, a pesar de la forma en que me habían calumniado, diciendo que era agresivo y dominante, nunca les había puesto la mano encima. Había soportado todo lo que me arrojaron sin tomar jamás represalias. Pero, ¿ahora? Ya no aguantaba más. Miré a Kristen y sonreí. Basta de actuar. Ambos sabemos que no dices ni una sola palabra de esa disculpa. Su respiración se entrecortó. Ella también lo sabía. En ese momento, quedarse con Albert era su única opción. Sin él, ella no tenía nada, ni siquiera alguien que la cuidara en la vejez. ¿Y Alberto? Lo conocía demasiado bien. Ya estaba planeando su próximo movimiento. Efectivamente, se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo, con voz más suave esta vez. Cynthia, realmente me arrepiento de todo. Dejemos esto atrás, ¿de acuerdo? En ese momento, el nombre de Lisa apareció en mi teléfono. Mamá, papá y Kristen fueron a verte. ¿Están hablando? Papá dice que están allí para disculparse contigo. Le respondí. Sí, tus padres están aquí. Tu mamá está llorando. Lisa respondió casi de inmediato. ¿Qué? ¿Mi mamá no eres tú? No estás llorando. Me quedé mirando el mensaje por un segundo antes de reírme fríamente. Realmente eran desvergonzados. Sin dudarlo, bloqueé el número de Lisa. Esta relación madre-hija había llegado a su fin. Media hora después de que Albert y Kristen se fueron, mi abogado llamó. Albert ha aceptado firmar los papeles del divorcio, me informó. No me sorprendió. Albert había pasado toda su vida obsesionado con su reputación. No había forma de que se arrastrara a los tribunales por un divorcio a sus 70 años, especialmente no contra una mujer que había sido hija de su benefactor. No podía permitirse ese tipo de humillación. El acuerdo fue sencillo: la casa seguiría siendo suya y, además del efectivo en nuestras cuentas, me compensaría con $300,000 adicionales. No era una fortuna, pero sabía que era todo lo que podía darme. Con ese dinero compré un terreno en el campo y construí un restaurante en una granja. Cultivé mis propias verduras,
crié pollos y patos y, poco a poco, se fue extendiendo la voz sobre mi pequeño refugio. A la gente le encantaba el ambiente tranquilo, los productos limpios y sin pesticidas, los huevos frescos. Con el tiempo, mi pequeño negocio se ganó una reputación y cada vez venían más visitantes. El día de Acción de Gracias, estaba repasando las cuentas en la granja cuando alguien me reconoció. Una mujer joven se acercó vacilante. «Disculpe, señora», susurró, como si compartiera un secreto. «¿Es usted esa abuela valiente y divorciada?» Había un destello de curiosidad y admiración en sus ojos. Me tomó un momento registrar lo que quería decir, pero cuando lo hice, sonreí y asentí. Ella se iluminó. Ella era una de las exalumnas de Albert y una exfanática de los libros de Kristen. Ella admitió que después de que estalló el escándalo se sintió completamente desilusionada y sin saber en qué supuestos intelectuales todavía se podía confiar. Pero cuando escuché tu historia, continuó, me sentí inspirada. Demostraste que incluso a los 70 años se puede empezar una nueva vida. Todos pensamos que eres increíblemente valiente. A través de ella me enteré de lo que había sido de Albert y Kristen. Las consecuencias habían sido inmensas. El escándalo no solo había desaparecido, sino que había dejado una mancha permanente. Albert, que había estado trabajando en su antigua universidad con un contrato especial después de jubilarse, fue despedido sin ceremonias. La escuela retiró discretamente su retrato de las paredes, borrando así su legado. Todos los libros de Kristen fueron sacados de los estantes. ¿Y Lisa? Lisa había planeado utilizar la reputación de Kristen para ascender en la escala social, conseguir un mejor trabajo y elevar su estatus. Pero ahora, ese sueño se había derrumbado ante sus ojos. Sin la influencia de Kristen, no le quedaba nada que aprovechar. Y al final, su resentimiento hacia Kristen se volvió incluso más duro que el desdén que alguna vez sintió por mí. A medida que pasaban los meses, la vida de Lisa empezó a desmoronarse. El círculo social en el que tanto había intentado entrar, usando el nombre de Kristen como escalera, pronto descubrió sus intenciones. Su ambición, antes enmascarada como admiración por Kristen, se convirtió en amargura y desdén a medida que sus propios planes se desmoronaban. El camino profesional que alguna vez había sido prometedor para Lisa ahora parecía bloqueado. El escándalo que rodeaba a su familia solo la convirtió en una paria aún más. Sus intentos de conseguir un nuevo trabajo se topaban con rechazos fríos. Y con su tensa relación con Kristen y Albert, su estatus seguía decayendo. Cuanto más alto apuntaba, más caía. Una noche, Lisa me llamó con la voz tensa y sus palabras apenas eran más que un susurro. «Mamá, la he cagado. Lo he perdido todo». No respondí de inmediato. No me produjo ninguna satisfacción oírla confesar, solo un tranquilo reconocimiento de que finalmente había afrontado las consecuencias de sus decisiones. «Te lo dije», respondí suavemente, «no puedes subirte a las espaldas de los demás para salir adelante. Lo que querías era quitarles a los demás, pero al final, solo te quedaste sin nada». Ella no respondió. El silencio del otro lado estaba cargado de pesar. Sabía que no había nada más que pudiera decirle. Ahora tenía que afrontar las consecuencias de sus propias acciones. En cuanto a mí, la vida había empezado a parecerse más a la que había imaginado en mi juventud. Los días tranquilos y pacíficos en mi retiro en el campo eran muy distintos a los años sofocantes que había pasado buscando la aprobación y la aceptación de personas que nunca me valoraron de verdad. Había construido una vida que era mía, libre de manipulación, de traición, del peso de expectativas tácitas. Pasé mis días cultivando la granja, experimentando con nuevas recetas para el restaurante y, ocasionalmente, conociendo a otras mujeres que, como yo, se habían reinventado a sí mismas más adelante en la vida. La satisfacción de ver que mi trabajo duro prosperaba era más gratificante que cualquier estatus o reconocimiento que hubiera buscado. Me di cuenta de que la felicidad no consistía en demostrar que los demás estaban equivocados o en buscar venganza. Se trataba de crear un espacio donde yo pudiera ser realmente yo misma. Al mirar atrás, me doy cuenta de que he pagado un alto precio por las lecciones que he aprendido, pero nunca me he sentido más en paz con quien soy y con la vida que he construido. Una tarde, mientras estaba en el porche, mirando el sol esconderse tras las colinas, supe que ese era el comienzo de algo mejor, algo completamente mío. Y eso fue suficiente.